montón de cosas pasando y para eso está Camila Ceballos en este momento. Yo no la vi hace mucho tiempo, estoy muy contenta por verla. Cami, bienvenida. Bueno, muchas gracias, yo también estoy contenta de verlas. Así que imagínate si hace tiempo que no te veo, yo estoy confundida hace semanas. Muchas semanas. Y venimos un fin de semana de confusión total. Genera confusión. Sí, y es toda la confusión. Sí. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a empezar un poco por el panorama nacional. Hablemos. Y después capaz que podemos ir al elefante que está en esta habitación, que es el triunfo arrollador de Milei, ¿no? Ah, sí, es un elefante al que hay que cagar a trompadas un poco. Y es un poco fuerte, pero es así. Pero bueno, vamos al escenario local. ¿Qué tenemos? Una aprobación de la primera parte del presupuesto a nivel de diputados y ya ingresó a la Cámara de Senadores y ahí tienen 45 días más, con la cuestión que si se hacen modificaciones tiene que volver a la Cámara de Diputados. Es decir, ya empezó a correr el plazo y los senadores están trabajando en la aprobación de los artículos. Uh-huh. Hay una serie de temas que podrían llegar a tener algún tipo de modificación, pero todo el mundo está en una de no hacer demasiados cambios. Como es muy un campo minado, ¿no? Sí. Y en el medio aparece esta actitud del gobierno, del Poder Ejecutivo, de sacar a la luz el tema Cardama, ¿no? Que ahí podría estar afectando la negociación del Parlamento, del presupuesto, pero todos sabemos que, en definitiva, van a apoyar el presupuesto, los senadores de la oposición. Porque además, aunque lo voten en contra, no les guste, el Frente Amplio allí tiene las mayorías, entonces no tiene demasiado sentido toda la complejidad, todas las voces opuestas que puedan llegar a representar. No obstante, lo tienen que hacer, porque ese es su rol en este periodo. A diferencia de lo que uno podía llegar a pensar al principio de este periodo, al Frente Amplio, la Cámara de Diputados, le fue mucho mejor de lo que podíamos llegar a hipotetizar, ¿no? Tuvo una gran capacidad de negociación y ahí Cabildo Abierto fue el aliado del gobierno. Sí, la llave. La llave, exactamente. Entonces, cuando nosotros pensábamos cómo iba a ser esta legislatura y sobre todo cómo iba a ser la votación del presupuesto y algunos movimientos erráticos al principio del gobierno en diputados, cuando se votó lo de Casmus, lo de la casa de la caja de profesionales, sí, perdón, ahí hubo algunos momentos de tensión. Decíamos, bueno, esto se va a complicar, pero no. O sea, le fue mucho mejor de lo que cualquiera podía llegar a pensar, con un presupuesto que ya lo venimos diciendo es bastante malo, ¿no? Tanto las condicionantes macroeconómicas como la distribución dentro de algunas áreas, uh-huh, y principalmente en la educación, que es como lugar donde está más complicado. Entonces, ahí hay como dos triunfadores, si se quiere. Uno es, obviamente, el Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio a nivel ejecutivo, no estoy hablando del Frente Amplio, partido político y la coherencia interna con sus bases, que ya han expresado su malestar, por ejemplo, con algunas actitudes del gobierno vinculadas, por ejemplo, a la distribución presupuestaria y otras cuestiones que ya hemos hablado en otras columnas. Y después el otro actor político de relevancia es Cabildo Abierto, los dos diputados que le ayudaron a tener éxito a nivel presupuestario. Ahora hay que ver también cuál es la dinámica de los partidos de la oposición en el Senado, ¿no? Porque en esas circunstancias se había previsto la creación de COCOA, era la COCOA. La COCOA, que no funcionó. La ¿no? coordinación de... Cayó muy mal a Bascolete esto. Claro, y no funcionó, porque la primera que tenían que coordinar... Eso, la coordinación entre los partidos que era la coalición republicana, pero que en realidad son el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Exactamente, Cabildo Abierto no está y ya había dicho que no iba a participar, entonces listo. Y cuando tenían que tomar una decisión en la primera instancia colectivamente no lo lograron. Entonces es raro cómo está funcionando eso, porque además lo que muestra esto son los distintos intereses que están teniendo los distintos sectores de los partidos políticos para conformarse en una coalición o un partido político, una etiqueta electoral que compita en 2029. Ahí hay muchos intereses distintos y entre ellos Bordaberry, por ejemplo, no piensa lo mismo que Ojeda, y Nicolás Olivera no piensa lo mismo que Javier García, que era uno de los impulsores en el inicio en octubre, cuando se sacaron las elecciones, que hoy hace exactamente un año.
de las elecciones nacionales, Javier García decía, bueno, si nos uníamos todos íbamos a sacar la mayoría parlamentaria que no se tiene. Bueno, era una cuenta muy de almacenero, con el respeto de los almaceneros, pero no funcionan así. La distribución de bancas y sobre todo a nivel territoriales no tiene demasiado sentido. Dicho esto, Javier García en su momento había salido muy envalentonado de las elecciones de octubre. Justamente era el sector más votado, de la lista más votada del Partido Nacional. Hay que ver cómo le pega este caso, ¿no? El caso Cardama, porque la estrategia que había tenido el Partido Nacional era que quienes habían desempeñado cargos de jerarquía, ministros, le hacían un seguimiento muy cuerpo a cuerpo a los ministros que están hoy en día. Y él había empezado en esa. Pero ahora está como en una muy de defensiva y no está poniendo argumentos sólidos sobre la mesa. Hay que tener mucha paciencia en este aspecto, porque es un tema muy técnico, pero sí que hay algunas cuestiones para resolver en una serie de aspectos que caracterizaron al gobierno de la gestión anterior, que fue como la poca transparencia en algunas áreas de política pública. Aparte que se mezcla un poco todo, ¿no? Porque es como, bueno, los motivos por la rescisión del contrato creo que también se van a ver en estos días, como decías, como más técnico, pero se mezcla esto, bueno, que esta decisión del gobierno con que el gobierno no quiere patrullas oceánicas. Como que se trata de tirar por ahí el discurso cuando en realidad no es ese el punto. Claro, que es otra decisión y es otro aspecto que tiene mucho más que ver con algo que Jorge Díaz dijo en muchas oportunidades cuando todavía se estaba discutiendo si iba a haber o no Ministerio de Justicia. Decía, bueno, una de las cuestiones que tiene que tener un Ministerio de Justicia es un elenco estable de abogados que defienda al Estado y esté revisando constantemente las cosas donde el Estado puede estar perdiendo plata y defendiéndolo, porque el Estado contrata bufet de abogados que le salen millones de pesos por muchas circunstancias, pues está todo el tiempo teniendo litigios el Estado. Entonces, de esta envergadura o más, yo que sé, el caso con Philip Morris, por ejemplo, ¿no? Y eso también te muestra cómo algunas debilidades o de las capacidades estatales se ponen en juego cuando aparecen estas cosas. Ahora igual a mí me surge la duda porque en el presupuesto, y ahora que estábamos hablando, se aprueba esta Secretaría de Litigio Estratégico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué tanto capaz en el momento de enviar el presupuesto ya se sabía que podía ocurrir esto? Y por lo general, en realidad también estaba dentro del programa de Frente Amplio ese punto y ya es una demanda que tenía hace bastante tiempo. El Estado tiene ese problema, el gobierno tiene ese problema. Lo interesante es toda la discusión que hubo en las sesiones de diputados vinculado a dónde se colocan estas secretarías y las agencias y todo lo que se sigue colgando de presidencia, que esto es porque soy una pesada, una friki politóloga que escucha debates, pero es interesante porque queda colgando todo de presidencia, algunas secretarías, quién es el jerarca, de quién depende qué, todo eso está bien interesante para darle un seguimiento. No deja de ser, no obstante, capaz estoy hablando bastante mal, una bandera muy de Jorge Díaz, ¿no? Esto. Y ahí, de nuevo, es un actor que hay que darle mucho seguimiento, porque es probablemente de las personas con más ambición política que tenga este Poder Ejecutivo. Y quizás tiene que ver con que no viene del palo político específicamente. Puede ser, no sé cuál es la hipótesis que sostenga eso, pero es una persona que uno lo observas construir su capital político, ¿no? O sea, estás viendo las jugadas que está armando, cómo se está estructurando, qué temas se está tocando, qué es la... Y a mí me parece bien interesante eso de los políticos, que tengan ambición y la expliciten. O sea, la calle Pou, una de las cosas que le reivindicábamos a la calle Pou era su capacidad y vocación de liderazgo. Él perdió, se formó, después terminó siendo casi un líder mundial. Hay cosas como muy importantes. Definamos mundial igual. Bueno, pero así fue, yo qué sé, de eso se trata también la política, de tener un discurso asociado a la construcción de tu personalidad. Y cuando Díaz habla de Díaz en estos términos, hay algo de eso, ¿no? Hay un tipo que está tratando de cultivar su capital político. Veremos cómo le sale, porque las dos personas que tiene al lado Yamandu Orsi, uno es él y otro el Pachá Sánchez, son personas que van a estar tratando también de cultivar su carrera. Hay que ver, es muy temprano todavía. Ni siquiera pasó un año del gobierno y ya estamos pensando en el 2029, pero así se hace la política.
Eso en el plano nacional. No sé si ustedes quieren hablar de alguna cosa más. No, yo de toda esta situación me pasa un poco, y creo que es normal y seguramente no sea la única persona a la que le está pasando, como ciudadana, cuando me salgo, me pongo en ese rol de decir, bueno, a mí me pasan cosas, yo pienso cosas y bla, veo como una posición particularmente de Javier García que es más bien como contra el partido y no tanto contra las políticas que está llevando adelante el gobierno, sino es como, bueno, porque el Frente Amplio no quiere, porque no, como el relato es... Partido Nacional versus Frente Amplio, que es un poco, bueno, oposición, oficialismo, pero también esto de usar sus credenciales políticas, usar sus antecedentes como ministro, como una justificación, ¿no? Hay como un doble juego ahí, ¿no? Como el ataque en realidad es al partido, pero mi justificación para este ataque es mis credenciales políticas personales. Sí, es bien claro en su caso. Y además, Javier García, tengamos presente que él fue radicalizándose en su postura. Él no tenía una oposición tan acérrima contra el Frente Amplio, porque a veces la jugada puede ser muy polémica, porque una cosa es estar contra el Frente Amplio, que está bien, los partidos se posicionan ideológicamente en lugares distintos, y de eso se trata. A veces se corre el riesgo de también extrapolar esa oposición hacia los votantes, ¿no? O sea, los frentistas, y cuando se pasa eso, que a veces la tentación es bastante grande de hacer, se puede complicar un poco más. Y Javier García a veces cruza esa línea. Es que también es un problema, sos senador para todos los habitantes de este país. Y ¿no? sos nacional, tenés un cargo nacional. Independientemente de eso, representás a tu sector y tenés una vocación específica, pero ocupás un lugar muy importante. Y en cualquier circunstancia, cualquier jerarca tiene que poder dar explicaciones de lo que hizo en su gestión. De eso se trata. O sea, hay que poder, la ciudadanía tiene que poder entender lo que está pasando. Exactamente. Y ahí la responsabilidad es de los gobernantes y de los partidos políticos de explicar claramente. Siempre pasa que cuando se empieza a hablar de algo tan técnico, hay un momento que vos decís, no entiendo. O sea, ya no entendí si está bien, si está mal, qué es lo que está pasando. Y eso es responsabilidad de los políticos, de acercar a la política a la gente. Cami, antes de pasar a Argentina me quedo con otra cosa que bueno, desde el lunes que quería preguntarte, y en esta, no, en el espacio 40, el espacio de Javier García, hay algo que capaz que pasó desapercibido el lunes, que fue que el espacio 40 inauguró una sede ahí en Plaza Cagancha, y bueno, todos los referentes del sector dieron un discurso, y ahora con esto que decías, bueno, en las elecciones de 2029, Aida Silva había dicho algo como, bueno, que se iba a tratar de disputar ese voto que había quedado huérfano de Mujica, porque decía, bueno, la orfandad, esto decía, la orfandad que dejó Mujica no la levanta ni Orsi ni el Pacha Sánchez, y dijo, bueno, y ahí va a tener que estar a 40, ¿no? Como esta búsqueda del voto Mujica. Y probablemente tenga razón. Pero, yo conozco bastante, no vamos a hacer ciencia así, pero hay mucha gente que va a quedar huérfana porque votaba a Mujica, ¿no? O sea, pero no sé si es la 40 el sector que está más cerca de los principios mujiquistas. Pero hay una cosa bien interesante y me hizo acordar, en la noche del 27 de octubre, cuando las elecciones dieron el resultado que dieron, Sebastián da Silva dijo algo muy importante, que es, hay que ir a los pueblos a ver por qué la gente que vos le pusiste un puente no te votó, ¿no? Y entonces él estuvo todo ese mes hasta las elecciones, hasta el balotaje, trabajando en el microvoto, ¿no? Yendo a buscar votito. Y eso es lo que él se propuso. Es como, tiene muy en cuenta la territorialidad o la capacidad territorial, por ejemplo, que tenía el MPP. Esa cuestión de penetrar territorialmente, que obviamente la 40 lo tuvo y por eso le fue tan bien, pero si quiere competirle realmente, tiene que tener una estructura y una capacidad política de dejar la vía. Y la capacidad militante que tiene el MPP, que dudo que la 40 tenga, ¿no? O sea, hay gente en el MPP y en buena parte del partido del Frente Amplio, y eso explica su éxito electoral, de la estructura militante territorial que siempre le permite arrimarse o ganar en el balotaje, cuando se activa esa maquinaria. Bueno, y ahora, ya que hablábamos de Plaza Cagancha, Plaza Libertad, y fue algo que hablaron bastante en esos discursos, bueno, en la libertad, hace mucho énfasis en la libertad, y pasamos a la libertad avanza y el triunfo de Javier Milei. Sí. ¿Inesperado, Cami, o se esperaba que podía pasar esto? Bueno, las últimas encuestas, hoy de mañana, decían que se había achicado demasiado la distancia entre el peronismo y la libertad avanza.
pero no deja de ser sorprendente porque en menos de 30 días, un poquito más, consiguieron aumentar 1 millón de votos, o sea, no más en provincia, ¿no? O sea, es como una cosa muy, muy impactante. Y eso lo que muestra son varias cuestiones. Que, en primer lugar, que las fuerzas opositoras al mileísmo no están decodificando la realidad política del país, ¿no? Y eso es un llamado de atención no solamente para ellos, o sea, para los partidos de la oposición argentinos, sino para todas las fuerzas o para todos los partidos políticos que no son o que no están vinculadas a esta nueva derecha, neoconservadurismo, que interpreta muy bien el sentir general. Porque en realidad lo que tienen en el fondo estos partidos en común son dos cuestiones. Por lo general representan coaliciones no redistributivas, es decir, consideran que la desigualdad es un hecho natural, somos desiguales por naturaleza y es poco honesto para ellos que el Estado intervenga en la resolución o al menos amortiguación de esas desigualdades. Y por otro lado, los une esta idea de la ideología de género, la batalla cultural, lo que sea, que funciona mucho más de lo que cualquiera podría haber llegado a hipotetizar o pensar. Porque la vuelta que le dan es una política netamente identitaria, una disputa identitaria, muy en clave populista. Ayer escuchaba, ya no sé en qué canal, ayer hice zapping y era tipo un analista acá, otro analista allá. Había uno de estos analistas, pido disculpas por la inexactitud, que decía, bueno, es momento de dejar de subestimar a la gente, ¿no? Porque de alguna manera lo que él planteaba es el peronismo hasta ahora, además de no saber decodificarlo, un poco está en esta de no saben lo que es Milei y por eso lo votan, no saben cuál es su límite, y capaz que la gente ya está identificando el límite y está de acuerdo con eso. Exacto. Y es un problema y tal vez habla de un rompimiento del tejido social y habla de un montón de faltas ahí como en la micromilitancia diaria, pero quizás la gente sí tiene este pensamiento de derecha que vos decís que no. Exacto. ¿No? Y hay una exacerbación del individualismo ahí también, y hay una exacerbación del manejate como puedas. Mis impuestos son para mí. Sí. Yo no tengo por qué pagar tu leche. Sí, y además esto que vos decís es muy importante, porque es como que cada vez que pasan estas cosas decimos, no puede ser, ¿qué pasó? Si la teoría... Bueno, capaz que ya la teoría que teníamos para entender a las sociedades no funciona más. Capaz que hay que empezar a pensar otra cosa. Exacto. Porque no puede ser que cada 2 años, digamos, y no la viste venir, y bueno... Pero más Milei ha sido muy explícito. Claro, no es que no fue Menem en los 90 que dijo vamos a hacer una cosa y después llegó al poder. En Milei no hubo traición. Y eso también puede ser valorado por el electorado, porque hay una parte del electorado de Milei, y eso está muy estudiado en pequeñas etnografías que se hicieron, que es bien interesante. Ven en Milei alguien que le es muy parecido. Mientras mucha gente decía que estaba enojada, Milei estaba enojado realmente, como el electorado, como parte de su electorado. ¿Por qué? Porque vivía la esquizofrenia de los precios, porque no sabía la inflación, porque la plata no le da. Ahora está, la plata no le da, vive peor. Pero Milei le dijo que iba a vivir peor. Lo que pasa que es angustiante porque todos sabemos cómo termina esta historia. Y no va a terminar bien, ¿está? Pero sí, en un punto, Milei logra conectar con una parte de la sociedad, y que no es menor, que tiene dos cosas. El antiperonismo, que eso es bien claro, y que en Argentina es un factor muy histórico y bien penetrante. Y por otro lado, cautivar al votante apolítico, precarizado, totalmente frustrado, con un nivel intelectual bastante bajo, pero no porque no quiere, sino porque directamente la educación ya no es una salida y la aspiración es otra. Y después las redes sociales, o sea, segmentar el discurso de la forma que lo hace La Libertad Avanza fue y va a seguir siendo la forma en que ellos construyen poder. Y después, por otro lado, también dejar de subestimar a estas personas que son outsiders y decir, bueno, después cuando entren al sistema político no lo van a saber no van a saber moverse. Bueno, Milei demostró que sabe moverse. Ya tiene capital político propio. Sí. O sea, no necesita de Macri. Ayer Macri en un momento le dijo, él tiene mi teléfono, me puede llamar. ¿Para qué lo va a llamar? O sea, se comió a su partido y ahora él tiene capital político propio. Bueno, lo que pasa es que él entregó todo para que esto pasara. Sí, ¿no? Milei hoy es como, salvando las diferencias, yo me voy a atajar, un Lula, ¿no? Tipo, no importa de quién esté rodeado,
concentra su figura. Sí, porque todo lo que tienen estos candidatos es una fuerte dosis de personalismo, ¿no? Pero eso es una movida, si se quiere, no quiero entrar en esta discusión porque tiene matices con el populismo, que es el líder y la masa. Claro. No hay un medio, no hay una intermediación, ¿entendés? Es líder y la masa. Independientemente de todas estas cuestiones como más simbólicas o de otra índole de análisis electoral, también hay cuestiones institucionales. En esta elección los intendentes no se movieron, los intendentes peronistas, porque ya se habían movido cuando lo tenían que hacer para en las elecciones de septiembre, que era cuando tenían incentivos concretos. Entonces eso también hace que si yo ya conseguí lo que quería, que era que un consejo electoral funcionara, no sé qué, ahora ya está, juntate los votos vos solo. Y bueno, eso también habla igual de esta exacerbación del individualismo, ¿no? Porque no hay un fin colectivo. En este caso, en el peronismo, ponerle que es donde más se nota que perdieron fuerza. Sí, y además porque las reglas de juego ya habían También dado lo que tenían que dar, ¿no? Entonces en la política eso también juega bastante. Si yo ya conseguí lo que quería la vez pasada, ahora la mínima voy a hacer. Sí. Ya está. ¿Crees que esto se pueda traducir en un buen resultado electoral para Milei en las próximas elecciones? 2027 creo que es, 2027. ¿No? Y bueno, viste que cada semana Argentina son 14 semanas en un país. Lo que sabemos es que hoy Milei es un tipo que tiene mucho poder y tiene mucho poder propio y lo sabe manejar. El tema es cómo le va a ir a la economía. ¿Por qué? Porque a Macri le pasó algo parecido. En las de medio término 2017, la ciudadanía le dijo a Macri, ok, vos me estás prometiendo brotes verdes y yo voy a creer que en el segundo semestre todo va a estar bien. Pero no pasó. Y cuando no pasó, la ciudadanía le retiró el apoyo. Entonces, va a depender mucho de cómo le vaya en el programa económico, que es un programa económico que ya no está definido en Buenos Aires, en la Casa Rosada o con Luis Caputo, sino es Luis Caputo y Trump, ¿no? Bueno, Iba, eso también, ¿no? ¿Cómo le incidió, cómo jugó esta amenaza de Trump de que si no ganaba las elecciones? Y algo tiene que haber jugado. Yo no sé si directamente en la elección, pero lo que sabemos es que Milei hizo absolutamente todo para ganar las elecciones y cuando fue todo, él vendió, dijo, ¿querés esto? Lo vas a tener. Entonces, es un tipo que no tiene límites en ese sentido. Está dispuesto a todo y probablemente él vendió que la intervención de Estados Unidos era algo bueno porque era un espaldarazo que tenía desde la Casa Blanca y sus electores dijeron, bueno, ahora van a venir los dólares. Quizás. Claro, pero a cambio de qué, o sea, porque obviamente que Trump, el presidente de Estados Unidos, nada más y nada menos, una de las potencias mundiales más importantes, no va a dar esta ayuda gratis. Obvio que no, y aparte en el lenguaje de Trump, él lo dijo muy claro, esto es una disputa geopolítica y donde él quiere sacar a China y quiere que todos los gobiernos que haya en América Latina se parezcan bastante a lo que es él. Bueno, Argentina, Bolivia, las elecciones de la semana pasada, que no es, si bien no es un libertario, es una persona conservadora y de derecha más bien tradicional, y veremos Chile, ¿no? Chile dentro de poco tiene que tomar una decisión de quién va a elegir. Entonces, es como una vuelta muy... Lo que en un momento nos reíamos de... No puede ser que sigan hablando de comunismo y en clave Guerra Fría. Está, sí, ¿no? La geopolítica de Estados Unidos sigue siendo América Latina su patio trasero y hay que ordenarla. Cada tanto se le desvirtúa y interviene. Y Milei es eso también, ¿no? Dentro de los grandes factores que hay, es también hijo de ese proceso más geopolítico. Sí, también pienso en el tema, bueno, recursos de Argentina, ¿no? Si no habrá intereses por ese supuesto. Lado. Está todo este tema de las tierras raras, el litio. Increíble, pero es increíble. Hoy miraban los datos. En Tierra del Fuego, que está el sector de exportación y producción de tecnologías en Argentina de punta, arrasa la Libertad Avanza, donde la Libertad Avanza es un promotor de liberar las importaciones. Entonces, no es que la gente vote en contra de sus intereses o los chanchos votando a Cativelli, como en su momento dijo Mujica. Hay algo que está pasando en la mente de los electores que hay que poder llegar a entender, porque si no, vamos a estar todo el tiempo dándole la cabeza contra la pared y decir, pero mi cuenta daba otra cosa. Bueno, capaz que pasa otra cosa. Y la política, para los que les importa, es otra... va en otra dimensión o transita a otros carriles. También digamos que votó 68% del padrón electoral. Una elección que era obligatoria. Sí. Eso dice algo. Exacto. Dice algo. Yo, ya que estamos
sobre el fin, tengo una pregunta, no sé si hay una explicación desde las ciencias políticas, tal vez sí. ¿Por qué usa 4 camperas, Milei? No sé, pero ayer estaba en la casa de un amigo mirando, de dos amigos mirando esto, y yo decía, hoy era el día para que él saliera totalmente con 8 camperas, una arriba de la otra. Me tiene mal ese tema. O sea, apareció muy poco Alf, no cantó. Es verdad. Sin campera. Bueno, eso votamos. No Hay que acostumbrarse. No cantó. Es No durísimo, cantó. ¿entendés? Porque vos cuando querés celebrar con tu pueblo, tenés que darle algo. ¿Y sabes lo que siento cada vez que pasan estas cosas? Que somos muy siempre me pasa lo mismo, que miren cómo se ríen todos los progres de Milei cantando. Y eso genera, él se empodera cada vez más, es como, él consume eso. Estás Es alimentando. distópico Lo igual, alimentás. ¿no? Es distópico, pero lo alimentás. Tu risa lo alimenta, es así. Me voy a reír más. Nunca más me voy a reír. No te rías más. Camila Ceballos, nuestra politóloga de confianza, muchas gracias por estos minutos. Por favor.